Tardes, noches a todos. Agradecer primero a mi amigo Juan Sánchez por la oportunidad que me da y al doctor Neira Flores también por esta oportunidad. El tema que nos trae a continuación es el delito de negociación incompatible. Según he podido ver, ya hemos tocado este delito en el seminario dentro de la exposición ya de otro abogado, ¿no? El cual, bueno, lo escuché y me pareció estupendo. No obstante, a mí se me ha encargado a hacer partes partes distintas, ¿no? A fin de no repetir lo mismo e ir por un tema, a mi criterio, de la experiencia como abogado, ¿no? De la experiencia del abogado de a pie, de la experiencia del litigante, en función a ser asesor penal de la ONP, asimismo asesor penal de la Caja de Pensiones Militar Policial y encontrarse en ocasiones con los casos, ¿no? Bueno, el delito de negociación incompatible. Se habla mucho respecto a este delito, se dicen que no debe existir, dicen que es correcta su punición, dicen que no tenemos claramente definido el bien jurídico respecto a la negociación incompatible. No se sabe si el bien jurídico pues, es el correcto funcionamiento de la administración de justicia, si es la imparcialidad del funcionario público. Asimismo, cabe precisar cuáles son los alcances del interés. Como ustedes conocen perfectamente, el delito de negociación incompatible tiene un matiz que lo hace diferente a otros delitos de corrupción, es que en estos casos se habla de interés y se habla de interés indebido. El tema está en cuándo hablamos de interés indebido. ¿El funcionario debe interesarse, no debe interesarse? ¿O el funcionario debe mostrar desinterés? ¿Cuál es la función? Partiendo de estas premisas es que voy a empezar yo mi exposición. Y en primer lugar, si me ayudan por favor con... viendo el tipo penal, el artículo 399, denominado negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. El tipo penal, como ustedes conocen, el funcionario o servidor público que indebidamente, en forma directa o indirecta o por acto simulado, se interesa en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo. Será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y 180 a 365 días multa. Siguiente, por favor. Lo primero que podemos observar del tipo penal es que el sujeto activo no es cualquiera, sino es un sujeto cualificado. Es un delito especial. No lo puede cometer cualquier sujeto, sino solamente un funcionario o servidor público. El concepto de funcionario o servidor público se encuentra dentro del artículo 4 de la Ley Marco. ¿Está allí? Gracias. El concepto de funcionario o servidor público se encuentra dentro del artículo 4 de la Ley Marco del Empleo Público. En todo caso, si quieren consultar, donde está el concepto base, ¿no?, respecto a diferenciar cuando estamos frente a un funcionario o servidor, que para los efectos no es el tema de discusión, pues el artículo 425 del Código Penal señala, ¿no?, que por extensión funcionarios públicos se entiende a una gran gama de sujetos. Este tipo penal obedece a una coautoría y participación. Ahora vamos a explicar cuándo existe coautoría y cuándo existe participación en este delito. Y para empezar, el bien jurídico que protege. Pensemos, ¿no?, ¿qué bien jurídico protege el delito de negociación incompatible? Algunos autores señalan que protege la imparcialidad de la administración pública. La imparcialidad que el funcionario que tiene a cargo determinado contrato u operación debe tener. A lo que surge la pregunta, ¿el funcionario público debe ser imparcial? A lo que se han respondido algunos autores que sí, debe ser imparcial. O sea, no. Sin embargo, autores como Fidel Rojas Vargas señalan que no, que debe ser parcial. El funcionario público se la tiene que jugar por la administración.
El funcionario público, cuando se encuentra en la administración, bueno, no puede, pues, tratar de ser un árbitro, sino que lo que tiene que ser un funcionario público es siempre a favor de la administración. Mientras que otros señalan que no, que en realidad debe haber una imparcialidad, que cuando dos personas concurren ante un funcionario público, el funcionario público debe ser imparcial. Otras posturas se alejan sobre esta imparcialidad y dicen que sí, es cierto que el funcionario público debe ser parcializado, pero no obstante, el punto de vista sobre el delito de negociación incompatible o el bien jurídico genérico, si bien es cierto, es la correcta administración de justicia, pero el bien específico sería la transparencia en los contratos y operaciones por parte de los funcionarios públicos. Este concepto lo señala el doctor José Luis Castillo Alba, que de cierto modo intenta, ¿para qué pelearnos cuál es el rol del funcionario público entre es parcial o imparcial? Si aquí lo más importante, pues, es la transparencia en los contratos y en las operaciones. Así que le dejo a su criterio entender al funcionario como una persona imparcial, como un árbitro, o entender al funcionario como alguien que se la juega por el Estado, como alguien que tiene que ver siempre los intereses del Estado. A esta segunda postura parecería apuntar un poco más el delito de negociación incompatible. Hemos revisado el tipo, tenemos al bien jurídico, sabemos que es un delito especial de carácter propio, porque no tiene un correlato dentro de los otros delitos que no tienen como sujeto a funcionarios públicos. Y vayamos con el interés. Según el propio tipo penal, el interés debe ser directo, o sea, lo realizo yo soy el funcionario y yo soy quien me intereso. Indirecto, utilizo a otra persona que no está cualificada para cometer el delito, que puede ser una persona que responda a título de cómplice, o puede ser una persona que no conoce que estoy cometiendo yo el delito, por lo cual yo respondo como autor mediato. En tal sentido, la negociación incompatible sí responde a la autoría mediata. Y por último, mediante acto simulado. Creo una persona jurídica, creo una acción simulada con la finalidad, pues, que parezca o que hay competencia, que parezca que estamos ante un tema, pues, distinto al que me interesa. A mí me interesa, pues, que esta persona entre, ese es mi interés, y yo, pues, creo un marco a fin que no parezca una ficción. El doctor Abanto Vázquez señala que estaríamos aquí ante un interés indirecto también. ¿Qué quiere decir? Que para él el acto simulado sería un acto indirecto. Yo creo una persona jurídica para que participe, en realidad yo estoy utilizando a otro. Otros autores no, otros autores señalan que el acto simulado tiene una independencia propia. Simulo el hecho de que mi interés tiene una competencia, como les digo, que mi interés tiene determinadas condiciones que no obran, que no existen, y esa sería la manifestación del interés más que el interés propiamente dicho. Ahora vamos a la naturaleza del interés. Muchos dicen, oiga, yo me intereso porque él es mi primo, yo me intereso porque él es mi hermano, yo me intereso porque es mi empresa. Y muchos dicen, bueno, el interés no tiene que ser necesariamente económico, pues porque el que se interesa por su primo, el que se interesa por su hermano, no tiene un interés económico. Sin embargo, el profesor Abanto Vázquez nos dice que hay que diferenciar entre la naturaleza del interés de la finalidad del interés. Como el delito de negociación incompatible versa sobre contratos u operaciones, estos contratos u operaciones siempre van a tener naturaleza económica. Los contratos u operaciones siempre van a tener naturaleza económica. Pero, oiga, era mi primo, era mi hermano, era mi tío. Sí, puede ser, pero una cosa es la naturaleza del interés y otra cosa es la finalidad que buscaba con ese interés. Yo puedo buscar una finalidad, pues, ayudar a alguien,
pero en realidad ese interés siempre tiene que manifestarse de manera económica. Como hemos leído en el tipo penal, se habla de contratos u operaciones. Pero los contratos, en primer lugar, no deben ser simplemente cualquier tipo de contratos, sino deben ser contratos de carácter público, o sea, donde una de las partes es el sector público. Si esta persona se interesa directa o indirectamente sobre un contrato privado, no hay negociación incompatible. Tiene que ser sobre un contrato de carácter público, tiene que haber intervenido el Estado. Por más interés, por más que se pueda apreciar, ¿no?, la existencia de un interés indebido, debe ser sobre un contrato público. Y no necesariamente tiene que ser al momento del contrato, del inicio del contrato, perdón. Puede ser dentro de la suscripción, dentro de la ejecución o dentro de la liquidación. ¿Y cuál es lo importante? Se critica una jurisprudencia en donde se absuelve a una persona porque dicen que él no tenía las facultades para la suscripción, para ordenar la suscripción, y se limitan ahí. El tema está en que no podemos limitarnos solamente a la suscripción. Si yo veo que esa persona no tiene, pues, facultades para suscribir, yo también debo atender a que esa persona no tenga facultades para ejecutar, para liquidar, para negociar. Debo tener yo cada uno de esos pasos. Si no los tengo, estoy haciendo un análisis incompleto. Si solamente me fijo que esa persona tiene capacidades para la ejecución, pero no me fijé si tenía para la suscripción, y es ahí donde él se interesó, estoy haciendo un análisis no correcto, un análisis parcial. No solamente los contratos forman parte de este delito, sino también las operaciones. La doctrina señala que las operaciones vendrían a ser el cajón desastre, que quiere decir que como yo no puedo enumerar cada uno de los actos, ya sea convocatorias, expropiaciones, incautaciones, como yo no puedo enumerarlas en un tipo penal porque son muchas en donde el Estado interviene, yo puno las operaciones. Pero uno se preguntará, ¿y cómo se caracterizan las operaciones? Bueno, a diferencia de los contratos en donde interviene la voluntad de dos partes, en las operaciones solo interviene la voluntad unilateral del Estado. Por eso se identifican las operaciones y se diferencian de los contratos públicos en este caso. Y vamos al punto que señalaba o me introducía al momento de hablar de los contratos y operaciones. Es en razón de su cargo. O sea, esta persona no solamente debe ser funcionario público. O sea, si ustedes van a denunciar a una persona con interés indebido dentro de un contrato u operación por ser funcionario público, no estamos sancionando acá negociación incompatible. Nosotros tenemos que verificar que esta persona comete este delito en razón de su cargo. Debe existir una vinculación, no solamente ser funcionario. Contar con un rol funcional en el decurso del contrato u operación. Debe poseer la competencia respecto a esto. Él debe ser la persona encargada. Pero aquí nace una pregunta también. Esta razón de su cargo, si yo a una persona le digo, oiga, usted está encargada de esto, ¿debe ser un mandato legal o puede ser una normativa interna? ¿Tiene que ser la ley la que lo diga? O una normativa interna, un permiso de un superior, también le puede dar esta razón de su cargo. Habría que analizarlo y pensarlo un poco, porque podría ser muy fácil el señalar, oiga, solamente cuando la ley lo señala, pero dejaríamos un vacío de punibilidad importante en personas que han sido encargadas a través, pues, de su actuación o del cargo que ya tienen, han sido remitidas a otras funciones. Por ejemplo, si el presidente de la República o si un ministro o si un viceministro, que si bien es cierto, no tiene una función específica respecto a determinado contrato, pero podría interesarse en ello, resulta coherente dejarlo afuera del delito solamente porque en el ROF o en el MOF no aparece directamente esa función. Habría que analizarlo
y tomar una postura. Si cuando hablamos de razón de su cargo hablamos de la ley o hablamos de cualquier encargo que lo haga un superior jerárquico. En la doctrina he encontrado que el profesor Castillo Alba habla de una teoría mixta, una teoría en la cual la ley, si bien es cierto, nos da los márgenes, eso no obsta a que podamos entender cuando existe un encargo por parte de un superior. Es un tema polémico, es un tema que debemos analizar. No obstante, en la jurisprudencia y en los casos que he podido ver, se ha exigido siempre a la ley que esa persona, por ley, tenga ese cargo. ¿Esto qué implica? Que quien usurpa un cargo no comete el delito de negociación incompatible. Si viene una persona sin las condiciones, sin ninguna de las condiciones para tener a razón de su cargo ese contrato u operación, realiza un interés indebido, como no tiene la función, no solamente la función, puede tener la calidad de funcionario público, como repito, pero no tiene la razón, la función de ese contrato en razón de su cargo, bueno, no comete el delito de negociación incompatible. Ahora, yo hablé del interés, pero quisiera hablar de un tema central, que es el interés indebido. Porque no debemos confundir algo importante. La negociación incompatible no sanciona el interés del funcionario público, sino sanciona el interés indebido. Porque todos tenemos intereses, ¿no? La pregunta es, ¿qué interés debe primar en un funcionario público? No podemos negar, sería ir en contra de la razón, en contra de la lógica, pensar que el funcionario no va a tener un interés. Exigirle que no lo tenga es un problema. Es un problema porque todos tenemos intereses, como les digo. Pero, porque en caso contrario estaríamos pidiéndole al funcionario que muestre desinterés. O sea, un funcionario que no sea diligente, un funcionario que cuando vea una contratación, pues bueno, se siente en la mesa y diga, no voy a hacer nada, porque no debo mostrar interés. No, él tiene que mostrar un interés diligente. Pero ¿dónde estamos en el límite entre lo indebido y lo debido? ¿Qué clase de interés puede mostrar el funcionario? Lo que la doctrina señala, y esto se ha llevado a la práctica, es que no estamos ante un conflicto de intereses aquí. Porque en todo caso, si veamos un conflicto de intereses, no podemos sancionar directamente al funcionario, sino que el funcionario dentro de su cabeza plantea un interés superior, que es su interés particular, que es el que exterioriza. O sea, él prima su interés particular al interés del Estado, cuando su interés debe estar plenamente identificado con el Estado. Y ahora viene un nuevo tema. ¿Lo indebido proviene de la ley? O sea, ¿la ley señala cuándo algo es indebido o no? ¿O podemos entender cuándo el funcionario comete una acción indebida? Otro punto es, ¿el interés indebido debe ser propio o a favor de tercero? La doctrina también se ha preocupado en señalar, oye, el interés que yo tengo o el interés de este funcionario, este interés indebido, ¿es a favor de un tercero, es a favor propio? Y lo que señalan es que no interesa. No interesa si el interés indebido es a favor mío o es a favor de alguien. ¿Por qué? Porque lo único que pide el tipo penal es que exista un interés. Pero lo que dice el tipo penal también, y lo señala la doctrina, es que la persona debe interesarse y que este interés debe ser real. No es un interés hipotético. No es que yo me intereso por algo que quizás en algún día pueda suceder. No, él se interesa porque él tiene una finalidad. Él tiene un fin, un objetivo, pero es un objetivo real, concreto, no un objetivo hipotético.
¿Qué pasa si el interés indebido beneficia al Estado? ¿Qué pasa si yo, como funcionario público, me intereso indebidamente en un contrato en razón de mi cargo y este contrato resulta ser beneficioso al Estado? El Estado gana. ¿Eso importa para la negociación incompatible? Lo cierto es que no importa. El delito de negociación incompatible es independiente del perjuicio que se pueda causar. En tal sentido, se habla de un delito de peligro. No interesa. El Estado puede verse beneficiado. No obstante, se señalan acá cuestiones acerca del principio de lesividad. Si es que estos contratos son realmente lesivos al Estado. Y en la doctrina he podido encontrar dos posturas. Que los delitos de peligro, que el delito de negociación incompatible es un delito de peligro concreto, eso quiere decir que debe acreditarse la aptitud e idoneidad de la conducta desplegada por el agente, y otra postura que señala que es un delito de peligro abstracto. Concretamente, la primera postura es la del doctor Alonso Raúl Peña Cabrera Freire, y la segunda postura, abstracto, es del doctor José Luis Castillo Alba. La segunda postura dice que basta solo la verificación del interés indebido para hablar de delito, no necesariamente un perjuicio. No obstante, y es algo que quisiera precisar, es encontrar la naturaleza de la negociación incompatible. Muchos dicen que la negociación incompatible, y lo señalé al principio también, no debe ser sancionada porque sería un adelantamiento del delito de colusión, o porque en su caso estaríamos hablando de patrocinio ilegal, que en la doctrina en la que hemos tomado esta legislación son legislaciones que no tendrían el delito de negociación incompatible propiamente dicha. Es decir, nosotros hemos tomado el delito de negociación incompatible de otras legislaciones cuando éstas no tenían el mismo orden en los delitos contra el patrimonio. No obstante, queda plenamente justificada en nuestro país el delito de negociación incompatible porque se señala que es una prevención. Es una prevención al comportamiento de la administración. Se adelantan las barreras de punibilidad con la finalidad de prevenir actos que puedan terminar en un cohecho, que puedan terminar en una colusión. Y como es un adelantamiento, este delito no admite tentativa. Es un delito de consumación anticipada. Hay dos casaciones de las que tenemos conocimiento, que son Ayacucho 841-2015, ICA 23-2016, que señalan que los defectos administrativos subsanables carecen por sí solos de relevancia penal. Quizá alguno de ustedes los ha leído. El primero habla de situaciones de emergencia, que cuando hay situaciones de emergencia, si resultan subsanables los defectos administrativos. Pero esto nos lleva a hacer algunas consultas, que quisiera que también lo tengan, y es si el delito de negociación incompatible admite comisión por omisión. Admite omisión impropia. Es decir, si el funcionario público se encuentra obligado o en todo caso obligado a hacer, si es que su omisión implica un interés indebido. El doctor José Luis Castillo Alba señala que no es posible un delito de comisión por omisión, el delito de negociación incompatible por comisión por omisión. Señala que no, porque el hecho de hablar de interés ya implica una conducta activa. Implica una conducta activa. Y es por eso
que las omisiones administrativas, las omisiones de actos funcionales, los retardos de actos funcionales, estos actos de omisión por parte de los funcionarios públicos no pueden ser catalogados como negociación incompatible. Cuando un funcionario dentro de un contrato o una operación omita realizar algún acto, yo como operador jurídico no puedo decir negociación incompatible. No, no puedo. Ese interés tiene que materializarse y exteriorizarse a través de un hacer. En estos supuestos lo que yo debo hacer es denunciar, sea el caso y sea que se presten los elementos, por un delito ya sea de rehusamiento de actos funcionales, pero no por negociación incompatible. Y lo que señala estas casaciones es que los defectos administrativos que se dan bajo determinadas circunstancias, sea una situación de emergencia, o sea una situación de calamidad para determinada población que necesita una reacción rápida, no puede verse detenida por acciones burocráticas. En la experiencia judicial, y les llevo la pregunta, ¿qué pasaría en el caso de que, porque la casación me está permitiendo a mí que en los supuestos donde haya situaciones de emergencia yo pueda subsanar y eximirme de este delito, pero ¿qué pasa si yo pudiendo no lo hago por un tema de transparencia? Supongamos, yo puedo acogerme a la situación de emergencia, pero no lo hago porque digo, ¿sabe qué? No, yo voy a tomarlo a través de un proceso de contratación con una exoneración determinada, ¿no? Pero en estos casos podríamos también denunciar negociación incompatible cuando el funcionario va más allá, cuando el funcionario se cuida mucho más. En lo particular considero que no. Otro de los puntos de los que hay cierta controversia en la negociación incompatible, y es más que nada en la práctica judicial, es cuando nosotros, como abogados, vemos que a lo largo de la investigación preparatoria se tiene como objeto el delito de colusión. Y luego cuando se emite acusación, lo emiten por el delito de negociación incompatible. Y muchos señalamos, oiga, pero si se me siguió por colusión, ya sea simple o agravada, y luego voy a negociación incompatible. Para algunos estaríamos tergiversando el tema, porque si la idea era adelantarse a la punición, estoy tomando la negociación incompatible como un cajón desastre. Son puntos que habría que pensar. No les voy a dar la respuesta, porque la respuesta la tiene que dar la jurisprudencia y la respuesta la tiene que dar la práctica. Cuando el Ministerio Público sigue una investigación, determinar correctamente pues, la diferencia entre una colusión y una negociación incompatible. Yo estoy casi seguro que todos conocemos que la diferencia entre una colusión y una negociación incompatible radica en que en un caso podemos probar la concertación, mientras que en el otro caso no necesitamos eso. Eso que sería un adelantamiento en la punición, que deberíamos verlo, oiga, el Estado se está adelantando, la política criminal se está adelantando, termina siendo el cajón desastre. No encuentro colusión, bueno, me lanzo por negociación. Tendremos que apreciar eso y ver sus alcances y ver cómo se manifiesta ahora que los delitos de corrupción han entrado pues, en una nueva ola. Otro tema que me interesa a mí tocar es otro tema que me interesa a mí tocar vendría a ser el bien jurídico que protege. Me parece algo que no debemos dejar de lado, ¿no? Nosotros tenemos que tener en claro que la idea de la negociación incompatible es la transparencia, ¿no? Es la que el funcionario demuestre a lo largo de su intervención dentro de los contratos, dentro de las operaciones, transparencia. Jugársela por el Estado, es cierto,
pero mostrando transparencia para que cualquier persona que pueda entrar, sea usted, sea yo, sea mi compañero Alex Rosales, pueda entrar sin mayor problema. Asimismo, queda también analizar, y es algo que me he podido dar cuenta, en lo que es la jurisprudencia, en cómo pruebo el interés indebido. Yo les he explicado cómo es el interés indebido, cuando se aparta el funcionario de ese matiz particular, de ese encargo estatal y se va hacia lo particular, pero ¿cómo lo probamos? Y la idea es no solamente tener defectos administrativos, porque esto nos llevaría a sancionar otro delito, como ya lo dije, nos llevaría a el hecho de omisiones y demás, nos llevaría a un delito de rehusamiento. Lo que debemos tener en claro es que tenemos que observar cómo se manifiesta esta conducta, cómo este funcionario desvía un contrato, cómo realiza unas bases a medida de una persona, cómo acomoda el contrato a favor de alguien. No necesariamente estas personas tienen que conocerse, porque en todo caso estaríamos hablando pues que el simple hecho de que dos personas se conozcan y estén dentro de un contrato ya les impide o contratar, y en todo caso hablaríamos ya de negociación incompatible sin el menor reparo. Estas personas pueden no conocerse, pero lo que sí tiene que quedar en claro es que tiene que haber una acción, un interés activo. Les agradezco los minutos. Me parece muy importante hablar de negociación incompatible. ¿Por qué es importante hablar de negociación incompatible? No solamente porque yo estoy aquí enfrente, sino porque hay un funcionario público en este momento que está a punto de suscribir, a punto de impulsar, a punto de diligenciar un contrato o una operación, en este momento, en alguna institución del Estado. Y si nosotros no entendemos bien la negociación incompatible, si nosotros entendemos que la negociación incompatible es mero interés, a ese funcionario lo estamos condenando, a ese funcionario lo estamos llevando probablemente a una pena privativa de la libertad. Esto, en análisis económico, desincentivaría a los funcionarios a actuar. ¿De qué me sirve ser diligente a mí? Porque si soy diligente me van a sancionar. Si muestro el menor interés, me van a sancionar. Mejor me muestro desinteresado, pues, porque mejor no hago nada, mejor omito. La idea, si queremos tener a nosotros funcionarios competentes, debemos también tener funcionarios bien respaldados. Eso implica tener claro lo que es el delito de negociación incompatible, a fin de que ellos no queden subsumidos, innecesariamente bajo el manto del interés indebido. Debemos tener en claro que los funcionarios públicos van a firmar contratos, que los funcionarios públicos van a mover expedientes, que los funcionarios públicos van a ayudar a ejecutar las obras. Es verdad, lo van a hacer. Pero si nosotros no entendemos bien qué es la negociación incompatible, a ese funcionario que suscribió lo van a sancionar, a ese funcionario que impulsó lo van a sancionar, y que vamos a tener a un funcionario ineficiente. Muchas gracias. Gracias, doctor Albán, por su participación. También tenemos la participación del doctor Alex Rosales Zavala, quien abordará el tema sobre prisión preventiva en delitos de corrupción y crimen organizado. Le uso la palabra, doctor Alex Rosales. Muy buenas tardes a todos los concurrentes. En primer lugar, saludar la invitación del doctor José Neira Flores y del doctor Juan Sánchez Córdoba
para poder realizar esta exposición sobre prisión preventiva en delitos de corrupción de funcionarios cometidos por organizaciones criminales. Bueno, como todos tenemos conocimiento, el tema de la prisión preventiva de cuando en cuando cae un expresidente regional con prisión preventiva o cae algún funcionario de menor o mayor rango por el caso Odebrecht, salta a la palestra, ¿no? Y la presión mediática de los medios de comunicación, ¿no? A favor y en contra, ¿no? Porque hay que tener en consideración que la presión mediática no solamente hay medios de comunicación a favor de dictar una prisión preventiva, sino también hay medios de comunicación en contra de dictar una prisión preventiva, ¿no? Más aún teniendo personajes políticamente expuestos, ¿no? Conforme lo señala el doctor Prados Aldearriaga, ¿no? Cuando hablamos de crimen organizado, hablamos de personas políticamente expuestas, ¿no? Funcionarios públicos de primer orden, ¿no? Entonces, este tema nuevamente ha venido a, como se podría decir, a tocar un debate un debate entre los procesalistas, entre los penalistas, entre los medios de comunicación, abogados, no abogados, ¿no? En general, creo que nuevamente a raíz de la prisión preventiva de expresidente Ollantumala y de la ex primera dama, ha venido nuevamente al tapete, como se dice, ¿no? Y ¿me podría ayudar, por favor, la siguiente? Y bueno, voy a tocar la exposición va a estar centrada básicamente en el tema de cómo enfocar la prisión preventiva y básicamente en el peligro procesal, ¿no? Y cuáles son las dificultades que se han venido desarrollando a nivel jurisprudencial y doctrinario. De la misma forma, vamos a tratar un poco sobre el tema de algunas casaciones que se han venido dando en relación a la prisión preventiva, en relación a la prórroga de la prisión preventiva, en relación a la prolongación de prisión preventiva. A nivel jurisprudencial, la Sala Penal Nacional, ¿no? La que justamente es la que ve temas de criminalidad organizada, lavado de activos y corrupción de funcionarios, inclusive dentro de las mismas salas penales hay posiciones divergentes, ¿correcto? Inclusive de la misma Corte Suprema todavía no hay zanjamiento en algunos temas. Entonces, esos temas debatibles, esas posturas de alguna manera, voy a tratar de sintetizarlos y exponerlos en la presente exposición. En primer lugar, quisiera saber, por ejemplo, acá en el auditorio, que a ver si pudieran levantar la mano, ¿cuántos están de acuerdo con la prisión preventiva del expresidente Ollantumala? ¿Cuántos están de acuerdo? No sé si podrían levantar la mano. ¿Cuántos están de acuerdo con la prisión preventiva? Ya parece la mitad, más o menos. Y ahora la siguiente pregunta sería, ¿cuántos han escuchado, no leído, han escuchado la audiencia y han escuchado el fallo del juez Richard Concepción Caraguancho? ¿Cuántos han escuchado? ¿Sí la han escuchado? Correcto. También una gran parte, ¿no? Entonces, quisiera señalar eso para al momento de poder exponer, irnos de frente a los hechos en concreto, que de repente, si bien es cierto, algunos no lo han podido escuchar, ¿no? Por opiniones de diferentes abogados que han salido en los medios de comunicación, se tienen datos concretos en relación a ello, ¿no? En primer lugar, hay que tener en consideración que las ciencias penales, ¿no? En general, ¿no? Que abarca el derecho penal, abarca el derecho procesal penal, abarca la criminología y otras ramas. Las ciencias penales tiene como un eje estructurador, y ese es el enfoque que se le tiene que dar, un enfoque de englobador, ¿no? En base a la política criminal que tiene un Estado, ¿correcto? Porque la prisión preventiva obedece, conforme lo señala el maestro Alberto Binder, procesalista argentino, tiene un enfoque, en realidad todas las instituciones jurídicas, procesales y penales tienen un enfoque desde la perspectiva político-criminal,
¿no? Entonces, desde esa perspectiva vamos a tener que abordar esta temática, ¿correcto? Entonces, para podernos señalar qué entendemos nosotros por política criminal, por ejemplo, el profesor argentino, el profesor Binder, nos señala, ¿no?, que es el conjunto de decisiones relativas a los instrumentos, reglas y estrategias y objetivos que regulan la coerción penal, ¿correcto? El profesor Binder nos señala de que este conjunto de decisiones que adopta el Estado peruano, ¿no?, tienen que estar de una forma, se podría decir, tienen que fusionarse o tienen que funcionar como una sinergia. Tanto el derecho penal como el derecho procesal penal son dos caras de una misma moneda, ¿no? O sea, tendrían que ser los principales ejes estructuradores para la aplicación de una política criminal, ¿no? La política criminal que adopta el Estado peruano, ¿cuál sería en relación, por ejemplo, a la lucha contra la corrupción? ¿O cuál sería la política criminal que adopta el Estado en relación al lavado de activos? ¿O cuál sería la política criminal que adopta el Estado en relación a la criminalidad organizada? No, sabemos que a través de los tratados internacionales ratificados por el Estado peruano, no solamente los tratados de derechos humanos, sino también a nivel constitucional, se señala que como un deber específico del Estado peruano, la lucha frontal contra la corrupción, la lucha frontal contra el crimen organizado, ¿no?, la lucha frontal contra el lavado de activos, ¿no? O sea, tenemos normas internacionales y normas constitucionales que van en ese sentido de política criminal, ¿correcto? Esa es la estructura o el eje estructurador que tiene el Estado peruano al momento de luchar en relación a estos delitos, ¿correcto? Entonces, partiendo de esa premisa, ¿no?, hay que tener en consideración lo que se va a analizar. Asimismo, también algunos conceptos previos, siguiente por favor, deberíamos tener en consideración en relación a lo que se denomina qué cosa es una organización criminal, ¿no? En realidad, la organización criminal, surge a partir de la ley 30.077, ¿correcto? Que si bien es cierto, en dicha ley, al momento de expedirse esa ley, no había dos posturas en un comienzo, ¿no? Una postura de que no existía un tipo penal de crimen organizado y otros decían que sí existía. Los que abogaban porque no existía un tipo penal de crimen organizado señalaban que no había existido una modificación clara y precisa en el Código Penal en relación a la ley de crimen organizado, ¿correcto? Entonces, se señalaba de que como no existía una modificación en el Código Penal, no existía en puridad un tipo penal de crimen organizado, ¿no? En contrario sensum, los que sí abogaban porque existía desde la publicación de esta ley, señalaban de que la ley de crimen organizado intrínsecamente sí señalaba un tipo penal de crimen organizado, ¿no? Entonces, por esa discusión, ¿no?, es que se generó a través de las últimas facultades delegadas por el Poder Legislativo al Ejecutivo, uno de esos salió el Decreto Legislativo 1244, en la cual ya zanja esa problemática en relación al tipo penal de crimen organizado. Este Decreto Legislativo, en su artículo 2, se señala claramente, se modifica el artículo 317 del Código Penal, ¿no? Hay que tener en consideración que el artículo 317, antes de la entrada en vigencia de esta norma, de este decreto legislativo, sancionaba el tipo penal de asociación ilícita para delinquir, ¿correcto?, ¿no? Entonces, ante la ley de crimen organizado, al fin de zanjar esta divergencia, tanto dogmática, inclusive jurisprudencial, a través de este decreto legislativo ya se zanjó. Y en la actualidad sí ya tenemos un tipo penal totalmente estructurado y definido en el Código Penal, que es el artículo 317, ¿no?, que habla sobre justamente el tipo penal de crimen organizado, ¿no?, que señala el tipo penal. Aquí el que promueva, organice, constituya o integre una organización criminal de 3 o más personas con carácter de estable, permanente o por tiempo indefinido,
que de manera organizada, concertada o coordinada se repartan diversas tareas o funciones destinadas a cometer delitos, ¿correcto? Hay que tener en consideración que este tipo penal va en consonancia justamente a los tratados internacionales, ¿no?, como la Convención de Viena o tratados internacionales en relación al tráfico ilícito de drogas, ¿no?, que señalan justamente que cuando hablamos del tipo penal de organización criminal, se tendría que tratar de un grupo de 3 o más personas, ¿no? En contraposición, cuando hablábamos del delito de asociación ilícita para delinquir, hablábamos de 2 o más, ¿correcto? Entonces, este tipo penal se adecúa a los estándares internacionales en relación a lo ya manifestado. Teniendo en consideración este tipo penal, lo importante, al igual que el delito de asociación ilícita para delinquir, los principales elementos, obviamente, es el tema de la pluralidad de personas, el tema del carácter estable o cuasi estable de la organización, ¿no?, el tema de la vocación concertada o coordinada, el reparto de roles y funciones, ¿no?, que son las principales definiciones para poder estructurar el tipo penal de organización criminal. Siguiente, por favor. La exposición, como les dije, va a estar enfocada a los delitos de corrupción de funcionarios con organización criminal, ¿correcto? Hay que tener en consideración, a nivel internacional, como ya les había dicho, existen diferentes tratados, ¿no?, diferentes convenciones que regulan esta dinámica de cómo funcionan las organizaciones criminales. En primera instancia, siempre se han tenido en consideración que las organizaciones criminales actúan o son personas particulares, o sea, que no se encontrarían dentro del aparato estatal, ¿no? Eso es la forma dinámica de cómo surgieron las primeras tipificaciones de organización criminal, toda vez de que, hablando dentro de las tipologías de organizaciones criminales, ¿no?, a nivel dadas por la ONU u otros organismos, las primeras organizaciones criminales surgen a raíz de los llamados cárteles o los llamados cárteles de la droga, ¿no?, a raíz del tráfico ilícito de drogas. Es ahí cuando surgen las primeras definiciones de organización criminal, ¿correcto? O sea, surgen no dentro del aparato estatal, sino surgen no fuera del aparato estatal, ¿correcto? Entonces, es por ello, de alguna manera, de que los primeros convenciones o tratados de organizaciones criminales hablan sobre delitos de tráfico de influencias o inclusive el tema de blanqueo de capitales o lavado de activos, ¿correcto? Es ahí donde encontramos sus primeras definiciones. Por ejemplo, citando al profesor Blanco y Sánchez, ¿no?, él señala que el enfrentar a las actividades criminales clásicas llevadas a cabo básicamente de manera individual, se observa en que en la actualidad existe una evolución hacia una criminalidad más corporativa, hacia el crimen como empresa. Es el denominado crimen organizado, señala, y que señala que se trata de grupos de delincuentes organizados que se encuentran además en condiciones de actuar tanto en la vertiente legal como en la ilegal de la actividad política y económica, cuya influencia en estos ámbitos se extiende hasta el poder, incluso condicionar negativamente sectores enteros de la vida productiva, social e institucional, ¿correcto? Una de las primeras experiencias justamente en las cuales estas organizaciones criminales particulares entran en política o entran en la esfera pública, justamente es el caso, uno de los primeros casos es el caso de Colombia, ¿correcto?, con el llamado patrón del mal, ¿no?, con Escobar, ¿no?, que postula de alguna manera ejercer un cargo público, ¿correcto?, ¿no?, y realiza una labor política y no bastante apreciada, inclusive por la población, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración, en primer lugar, que una de las formas más dinámicas y más proactivas de estas organizaciones criminales es justamente no solamente tener un manto de, se podría decir, de actuar en la ilegalidad, sino ahora lo que están
lo que están con el desarrollo justamente de las nuevas tecnologías, con la implementación justamente de estas nuevas formas de estructurar las organizaciones criminales, ahora casi todas, de alguna manera, que tienen un mayor manto o una mayor extensión como empresas corporativas, también entran al aparato público, ¿correcto? Tanto es así que en diferentes noticias podemos escuchar, ¿no?, de que determinadas organizaciones no solamente tienen particulares, sino también dentro de su estructura tienen a funcionarios públicos, ¿correcto? Pueden ser fiscales, pueden ser jueces, policías, determinadas personas de determinadas municipalidades, determinados ministerios. Es decir, en la actualidad, ¿no?, se concibe a una organización criminal no solamente dentro del sector privado, sino también en un tema de sinergia con un tema público, con una entidad pública. Entonces, ese es un primer dato que hay que tomar en consideración al momento de poder fundamentar, y vamos a explicar por qué el tema de del tema de la prisión preventiva. Siguiente, por favor. De la misma forma, bueno, sabemos, como ya le he explicado, ¿no?, este tipo de organizaciones criminales, ¿no?, lo que tratan es de afianzarse en cierto sector de poder corrupto, ¿no?, y para poder iniciar delitos, tráfico de influencias, delitos de colusión en general, cualquier tipo de delitos contra la administración pública, ¿correcto? Pero ¿por qué es importante para un particular tener, se podría decir, personas integradas dentro de una organización criminal que sean del sector público? Porque los que hacen justamente estas personas que están dentro del sector público es justamente lo que hacen es poner sus funciones en beneficio de la organización criminal, dotan de alguna otra manera o de un manto de legalidad supuestamente a cosas ilegales, ¿no? Y esa es la forma mucho más, se podría decir, sofisticada en la actualidad que se vienen implementando estas estructuras organizativas. Más aún, su dinámica ya no es una dinámica rígida ni horizontal como ocurría en diferentes tiempos, ¿no? La dinámica de este tipo de organizaciones es una dinámica mucho más flexible, ¿no?, mucho más de repente horizontal en determinadas coyunturas, ¿correcto? Entonces, ese tipo de dinámicas ha ido en el tiempo de alguna otra manera evidenciándose y ha ido de alguna manera en el tiempo también cambiando de tipologías. Porque, por ejemplo, cuando hablábamos de la década de Alberto Fujimori, la década de los 90, ¿no?, en principio todos le denominaban de alguna manera como una mafia, ¿no?, la mafia Fujimori-Montesinos, pero ya a partir del año 2003, 2004, 2005, al momento de ir de alguna manera estudiando cómo ha ido funcionando esa dinámica corrupta y generalizada que se dio en el Estado peruano, ya hablamos de una red de corrupción. Una red de corrupción es totalmente distinto a una mafia, ¿correcto? Son tipologías totalmente distintas y la red de corrupción son tipologías mucho más flexibles y que intrínsecamente tienen que ver también con funciones de personas que prestan su función dentro de un aparato estatal, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, estos funcionarios que pertenecen a una organización criminal, ¿no?, como les había señalado, lo que hacen es justamente el fin prestacional que tiene todo funcionario o servidor público, ¿no?, lo hacen en beneficio de la organización, ¿no? Es decir, de que el correcto funcionamiento de la administración pública como bien jurídico protegido, ¿no?, lo que de alguna manera se lesiona no solamente al pertenecer a esta organización criminal, porque tenemos que señalar que el delito de organización criminal lo que es punible es solamente la mera pertenencia y no necesariamente si han cometido o no los delitos,
¿no? Sino que habría una doble valoración ahí, no solamente en relación a la pertenencia, sino también a los delitos propios que cometen como funcionarios, porque como funcionarios están sujetos, ¿no?, a cometer delitos de colusión, delitos de peculado, ¿correcto? Una infinidad de delitos dentro de la administración pública. Ahora bien, teniendo en consideración este enfoque de alguna manera preliminar en relación a cómo funcionan en la actualidad las organizaciones criminales, vamos a pasar ahora a la prisión preventiva. Siguiente, por favor. Bueno, como todos sabemos, la prisión preventiva está regulada en el artículo 268, ¿no?, que tiene 3 presupuestos materiales, ¿correcto? Estos 3 presupuestos materiales, como está estipulado en el Código Procesal Penal, tienen que ser concurrentes, ¿correcto? Tienen que ser copulativos, ¿no? Y estos 3 presupuestos materiales, el primer presupuesto son los fundados y graves elementos de convicción que vinculen al imputado con los hechos delictivos, ¿no? El otro es el tema de la prognosis de la pena superior a 4 años, y el más importante, y el que en realidad determina de alguna otra manera el tema de la prisión preventiva, es el peligro procesal, en sus 2 vertientes, ¿correcto? Tanto en la vertiente de peligro de fuga como en la vertiente de peligro de obstaculización, ¿no? Eso está normado, ¿no? Entonces, el tema más debatible normalmente, ¿no?, el tema más debatible normalmente es el tema del peligro procesal, ¿no? El tema normalmente el más debatible es el peligro procesal. Sabemos que en relación al primer presupuesto hablamos de una alta probabilidad, ¿no?, de vinculación entre el delito con el imputado, ¿no?, una alta probabilidad. Hablamos del tema de la prognosis de la pena superior a 4 años. Tenemos que tener en consideración que no se trata de una pena abstracta o la pena determinada en el tipo penal, sino es en realidad una pena concreta, ¿correcto? Es decir, si es que en relación al tipo penal se señala, por ejemplo, de 3 a 6 años un delito de colusión simple, en el caso en particular, si es que existen atenuantes privilegiadas, inclusive se puede bajar más del mínimo legal, ¿correcto?, ¿no?, o en otro tipo de delito. Por eso lo que se señala es que se tiene que hacer un esfuerzo totalmente necesario, tanto la Fiscalía como el juez, de centrarse en relación a los hechos concretos para poder determinar no la pena abstracta, sino la pena concreta que se tendría que dar en ese delito, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos en lo más debatible, ¿no?, en lo más sustancioso, que vendría a ser el tema del peligro de fuga, ¿no? Como un primer análisis, haciendo un tema de interpretación quizás literal de la norma, podemos señalar que la norma señala que el imputado, en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de justicia, llámese peligro de fuga, u obstaculizar la averiguación de la verdad, llámese peligro de obstaculización. Entonces, un primer concepto que debe quedar claro, que cuando hablamos de peligro procesal, ¿no?, hablamos de un tema de probabilidad, ¿correcto? O sea, no hablamos de un tema de certeza o de un tema ya acaecido, sino un tema que razonablemente pueda acaecer, y eso pueda desencadenar un peligro de fuga o un peligro de obstaculización. Entonces, ese es un primer análisis y un primer criterio que tenemos que tener bien claro para poder analizar el peligro procesal. Otro criterio importante que debemos tener en consideración para poder analizar el peligro procesal es saber qué fines persigue la prisión preventiva, ¿no? Y como sabemos, si existe unánimemente en relación a los fines que persigue la prisión preventiva, los fines son fines procesales, ¿correcto? Los fines que persigue la prisión preventiva son netamente fines procesales, ¿no? Tanto al momento de
de sujetar al imputado a una investigación o al juicio oral, ¿no? O tratar de que el imputado no eluda la acción de la justicia o no perturbe la actividad probatoria. Esos son los dos fines procesales que persigue la prisión preventiva. Por eso se señala de que el peligro procesal es el presupuesto más importante de la prisión preventiva. Entonces, el artículo, siguiente por favor, el artículo 269, ¿no?, del Código Procesal Penal y el 270, disculpen, antes de pasar a ello, bueno, el 269 y el 270 estipulan unas series de criterios a tomar en consideración, tanto para peligro de fuga como peligro de obstaculización. Otros temas importantes, y es necesario abordarlos, es en relación a los principios de la prisión preventiva, ¿correcto? Para poder analizar adecuadamente un tema de peligro procesal, tenemos que también tomar en consideración el tema de los principios que rigen la prisión preventiva. Dentro de estos principios tenemos el principio de legalidad o taxatividad o reserva de la ley, que señala que solamente se podrá aplicar una prisión preventiva si es que está estipulado en la norma procesal correspondiente, ¿no? El principio de judicialidad, que señala de que solamente se podrá aplicar la prisión preventiva si es que es dictada por el juez, un juez competente, ¿correcto? Un órgano jurisdiccional. El principio de proporcionalidad, que tiene que ver justamente con si es que la medida es idónea, suficiente y es estrictamente proporcional, ¿no? Es básicamente en relación al tema del test de proporcionalidad, ¿correcto? El principio de razonabilidad, que implica básicamente si es que encontrar una justificación lógica en los hechos, conductas o circunstancias que motivaron esta decisión. Y hay que tener en consideración, pero ¿por qué se necesita una razonabilidad? ¿No? Porque cuando hablamos de prisión preventiva, ya la casación, por ejemplo, de Arequipa, ¿no?, que vamos a ver más adelante, donde el juez ponente fue el doctor San Martín Castro, señaló que cuando hablamos de prisión preventiva o peligro de fuga, existe una discrecionalidad del juez, ¿correcto? Existe una discrecionalidad del juez. Entonces, al existir esta discrecionalidad del juez, es necesario que esta discrecionalidad sea debidamente motivada, debidamente justificada, tenga una justificación lógica, y que esté enmarcada dentro de un contexto de justificación, no solamente dentro de un contexto de descubrimiento, cuando hablamos de la teoría de la argumentación jurídica, sino básicamente por un contexto de justificación, tanto justificación interna como justificación externa, ¿correcto? De la misma forma tenemos el principio de provisionalidad o temporalidad, ¿no?, que se señala que la prisión preventiva debe aplicarse por el tiempo estrictamente necesario, ¿no? Por eso existe una diferencia entre lo que se llama plazo razonable y plazo estrictamente necesario, ¿no?, que el TC también lo ha desarrollado ampliamente, ¿no? De la misma forma tenemos el principio de reformabilidad o variabilidad, ¿no?, que señala básicamente que la medida de prisión preventiva es modificable o variable si es que un supuesto, si es que existen elementos de convicción, ¿no?, que han variado de alguna manera. Si es que, por ejemplo, en la prisión preventiva, que antes eran 3 presupuestos y a raíz de los elementos de convicción en el transcurso de la investigación se ha determinado de que ya no se dan copulativamente 3, sino solamente 2, entonces tendría que variarse la medida de prisión preventiva por una comparecencia por restricciones. O de la misma forma, en lo que sucedió en el caso del expresidente Ollantumala, lo que se solicitó fue una revocatoria de comparecencia con restricciones por prisión preventiva, amparado justamente en el principio de reformabilidad o variabilidad, ¿no? Entonces, este principio también es muy importante a tomar en consideración. Asimismo, también hay que tener en consideración el principio de excepcionalidad o subsidiariedad, que básicamente señala de que esta medida o la prisión preventiva debe ser decretada cuando
sea absolutamente indispensable para los fines procesales y cuando no existan otros medios menos gravosos, ¿correcto? Sabemos que la prisión preventiva dentro de nuestro ordenamiento procesal es la medida limitativa por excelencia más gravosa, ¿no?, de los derechos de un imputado. Entonces, todos estos principios nos van a servir para poder entender en su real dimensión cómo opera la prisión preventiva. Siguiente, por favor. Había señalado, en relación al peligro de fuga, hay ciertos criterios, ¿no?, que señala que para calificar el peligro de fuga el juez tendrá en cuenta, ¿no? En primer lugar, hay que tener en consideración que estos criterios no son números clausus, ¿no? O sea, son netamente numerativos, o sea, pueden existir otros criterios más en los cuales el juez puede valorar si la existencia del peligro de fuga o no, ¿correcto? O sea, no son los únicos criterios que el juez puede tomar en consideración, ¿correcto? O pueden tener ciertos criterios que están interrelacionados uno con los otros, ¿correcto? Asimismo, hay que tener en consideración, ¿no?, que uno de esos criterios es el tema del arraigo en el país del imputado, ¿no?, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto, ¿no? Dentro de estos, dentro del peligro de fuga, el arraigo a criterio personal, cuando hablamos de funcionarios públicos, prima facie estaría sustentado, porque si hablamos de un funcionario público, obviamente tiene arraigo laboral, ¿no? Y obviamente también tiene un arraigo domiciliario, la administración pública sabe dónde vive, ¿correcto? Y es fácilmente evidenciable, ¿no?, si es que tiene de alguna manera familia, si no tiene, o sea, existen datos que pueden ser corroborados de una forma rápida y eficiente por parte de la Fiscalía, ¿correcto? O sea, prima facie el arraigo dentro de cuando hablamos de delitos contra la administración pública estaría plenamente corroborado, ¿correcto? En relación a la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento, este es un criterio de alguna manera también que tiene que ver con el tema de la pena que se espera en el procedimiento. Si es que esa pena es alta, es razonable o no es razonable de que el imputado pueda fugarse, pueda sustraerse de la acción de la justicia, ¿correcto? Entonces, este criterio como criterio único, si es que ese criterio es solamente utilizado para fundar un peligro procesal y así decretar la prisión preventiva, a nivel constitucional y a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha señalado categóricamente que al momento de decretar una prisión preventiva no se puede fundar solamente en la gravedad de la pena. Si es que existe alguna resolución que se funde solamente en gravedad de la pena, esa prisión preventiva sería totalmente inconstitucional, inclusive vulneratoria de derechos humanos conforme a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. De la misma forma, en relación a la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo, también es un criterio bastante debatible, bastante discutible, porque señalan que en la casación de Moquegua se ha señalado, ¿no?, que este criterio en relación a la magnitud del daño causado ya sería como una especie de imposición o imponer una reparación civil que no tendría ninguna vinculación con el peligro de fuga, ¿no? Entonces, también es un criterio de alguna otra manera debatible. Por otro lado, se señala que este criterio sí serviría en relación, cuando hablamos de delitos contra la administración pública y hablamos de una afectación patrimonial y hablamos de sumas exorbitantes, eso podría influir en el imputado en que de alguna manera se sustraiga a la acción de la justicia, ¿correcto? Obviamente, como criterio general, hay que tener en consideración, ¿no?, a criterio personal, que estos criterios de alguna manera, si es que se utilizan exclusivamente uno, ¿no?, de alguna manera no va a surtir o no tiene la suficiente entidad
para poder fundar un peligro procesal. Por eso que se señala de que es necesario de que existan, tanto en relación al peligro de fuga o peligro de obstaculización, estos criterios sean de alguna manera concurrentes, sean 2 o más, ¿correcto? Para que exista una suficiente entidad para poder desvirtuar la existencia de peligro procesal o no. De la misma forma, el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal, esto está íntimamente relacionado al tema, ¿no? También al tema del caso del expresidente Ollantumala, que se ha visto su sujeción no solamente en este proceso, sino en sujeción al otro proceso del caso de Madre Mía, ¿no? Que vamos a comentar más adelante un poco. Y el otro tema que tiene que ver la pertenencia al imputado a una organización criminal o su integración a la misma, ¿no? En relación a ello, bueno, en la casación de Moquegua, en el fundamento 57, se ha señalado claramente que la pertenencia o integración de un imputado a una organización delictiva o banda es un criterio clave en la experiencia criminológica para atender a la existencia de un serio peligro procesal, tanto en el ámbito de la fuga como en el de la obstaculización probatoria. Es decir, que conforme ya lo habíamos señalado, uno de los criterios fundamentales para poder señalar si existe o no peligro procesal es el tema de la pertenencia a la organización criminal, que no solamente se tiene que dar en un tema meramente formal en relación al momento de la imputación, sino que tiene que existir también razonablemente suficiente material o elementos de convicción que vinculen al imputado con determinados roles y funciones, ¿no?, que ejercería dentro de esta organización criminal, ¿no? Entonces, todo ese tema también obedece a un tema de suficiencia probatoria, ¿no? De la misma forma, en relación al peligro de obstaculización, bueno, tenemos 3 criterios básicamente, la siguiente, que es el tema de destruir, modificar, ocultará, suprimir o falsificará elementos de prueba, influirá en coimputados, testigos o peritos para que informen falsamente o que se comporten de manera desleal o inducirá a otros a realizar tales comportamientos, ¿no? Básicamente es en relación al tema del peligro de obstaculización probatoria, que el cual también vamos a analizar un poco más adelante. De la misma forma, como ya les había señalado, en la casación 631-2015, siguiente por favor, 2015 Arequipa, en su fundamento cuarto se señala que el peligro procesal es el elemento más importante para valorar la prisión preventiva y este tiene un carácter subjetivo, pero objetivado legalmente a través de diversos criterios de carácter meramente enumerativos y por ende reconoce un margen de discrecionalidad de los jueces, ¿no? Entonces, eso hay que tener en consideración también para poder hablar de del peligro procesal. Ahora bien, la siguiente, por favor. Cuando hablamos de peligro procesal, a nivel de la jurisprudencia y a nivel ya de la práctica judicial misma en las audiencias, con el nuevo Código Procesal Penal, yo particularmente he evidenciado diversos criterios, ¿no? En primer lugar, como ya les había adelantado, desde mi perspectiva, la norma procesal es clara al señalar de que el peligro procesal, ¿no?, lo que se requiere es de que estos hechos o estos comportamientos o estas circunstancias puedan colegir razonablemente que se tratará de eludir la acción de la justicia o se tratará de obstaculizar la actividad probatoria. Es decir, que no requiere, ¿no?, de que se haya efectivizado, por ejemplo, de que en el caso en particular el imputado haya influenciado en un testigo. No requiere, por ejemplo, en el caso en particular que el procesado se haya fugado. No requiere en el caso en particular que el imputado haya realizado de repente
o haya querido comprar la declaración de un testigo, de un imputado, de un coimputado o de un perito. Es decir, muchas veces cuando se litiga, las defensas lo que hacen, y siempre es reiterativo, conforme lo he señalado, lo que señalan es de que como no existe peligro procesal porque mi patrocinado no se ha fugado, porque mi patrocinado no ha obstaculizado. Es decir, ya están viendo un análisis ex post, lo cual no se requiere, porque cuando hablamos de peligro procesal, en principio hablamos de riesgo o probabilidad. Es decir, la prisión preventiva hay que tener en consideración que actúa ex ante, no actúa ex post. ¿Y por qué actúa ex ante? Justamente por los fines procesales que tienen, porque si actuara ex post, o sea, porque si se necesita que primero se fugue para después de repente pedir la prisión preventiva, es totalmente irracional porque perdería toda eficacia. Si se necesitara de que primero obstaculice o primero compre el testigo o primero intente comprar al testigo, perdería toda eficacia la prisión preventiva. Por eso se señala que la prisión preventiva son hechos comisivos o omisivos, o mejor dicho, el peligro procesal se sustenta en hechos comisivos o omisivos que permitan colegir razonablemente que se tratará, ¿correcto? Y cuando hablamos que se permita colegir razonablemente que se tratará, ahí viene el tema del principio de razonabilidad, ahí viene el tema de que qué tan razonable y qué tan justificado se encuentra ese razonamiento, ¿no? De la misma forma, estos hechos, como he señalado, deben ser sí de hechos objetivos, hechos concretos, razonables y justificados, no en base a una probabilidad que ocurra, no en base a que estos hechos ya hayan ocurrido o ya hayan acaecido, ¿no? Porque en esas circunstancias la prisión preventiva perdería toda su eficacia procesal. La siguiente, por favor. Dentro de otros criterios que a criterio personal considero que se deben tomar en cuenta para evaluar el peligro procesal, ¿no? Está el tema de la posición de dominio sobre la administración pública que tiene un determinado imputado, ¿correcto? Sabemos que un imputado, ¿no?, que ejerce funciones, y más aún un funcionario de primer orden, llámese presidentes regionales, alcaldes, ¿no?, o funcionarios de alto rango, obviamente tienen una posición de dominio sobre los subordinados, tienen una posición de dominio, ¿no?, real y concreta y efectiva, ¿no?, sobre las personas en las cuales él ejerce su posición de dominio como autoridad máxima dentro de una institución. Entonces, desde mi criterio, ese criterio o esta pauta debe ser valorada también al momento de poder evidenciarse un peligro procesal, porque es razonable, es plausible, desde mi posición, de que se pueda influenciar, de repente cuando hablamos de delitos contra la administración pública, cuando se solicita, claramente se solicita, por ejemplo, a una entidad estatal documentación de los procesos de contratación, o cuando se solicita información sobre determinados funcionarios, es posible de que este funcionario, al ser investigado, trate justamente de obstaculizar esta actividad probatoria, ¿no? Trate de influir en sus subordinados, porque muchas veces los funcionarios, sabemos que existen los funcionarios de confianza, que dependen obviamente del máximo directivo de una entidad estatal, ¿correcto? Y si es que de alguna otra manera estos funcionarios de confianza están de alguna manera supeditados de alguna manera a lo que diga o no diga este funcionario, obviamente sí existiría un peligro razonable y plausible de peligro de obstaculización en ese aspecto, ¿no? De la misma forma, se tiene que evidenciar o se tiene que detallar el tema del nivel jerárquico que tiene este funcionario dentro de la estructura de la organización criminal. Obviamente, el peligro procesal, llámese peligro de fuga o peligro de obstaculización, no va a ser el mismo del líder a uno de rango inferior, ¿correcto? Entonces, esos temas también se tienen que merituar adecuadamente al momento de evaluar justamente el peligro procesal.
De la misma forma, un tema importante que está siendo bastante desarrollado a nivel de la Sala Penal Nacional es el tema del quantum de los efectos y ganancias del delito. Sabemos de que de los delitos contra la administración pública, ¿no?, lo que las organizaciones criminales de alguna manera tienen un espacio de permanencia en el tiempo porque justamente tienen un sostén económico, tienen un aparato organizativo y económico por el cual sostenerse. Y ese sostenimiento justamente se dan justamente en relación, cuando actúan dentro de un aparato estatal, se dan justamente en relación a las contrataciones públicas, a través de los delitos de colusión, a través de los delitos de peculado, a través de los delitos de cohecho, lo cual hace de que tengan ingentes sumas de dinero a su disposición. Y al tener ingentes sumas de dinero a su disposición, es razonable que éstas sean usadas justamente, ¿no?, y se tiene que evaluar en cada caso concreto, ¿no?, si es la existencia o no de un peligro procesal al respecto. De la misma forma, el tema del comportamiento y actuación en otros procesos de investigaciones, que eso sí figura en la norma, es un tema en particular que se ha podido desarrollar. No solamente se tiene que evaluar la conducta procesal en el proceso en concreto, sino en anteriores procesos, ¿correcto? Y eso es justamente lo que ha sucedido en el caso del expresidente Ollanta, ¿no? De la misma forma, la siguiente, por favor. De la misma forma, se tiene que valorar el alto nivel probatorio o alto nivel de elementos de convicción que vinculen al imputado con el delito, ello en relación a la gravedad de la pena, ¿no? Porque si bien es cierto, no va a ser el mismo, no va a surtir el mismo efecto a un imputado que tenga de alguna manera, se podría decir, 5 elementos de convicción, o un imputado que tenga 10 elementos de convicción que lo vinculen al delito para surtir el efecto en relación a la gravedad de la pena. Se tiene que merituar también, como he señalado, el tema de la suficiencia probatoria en ese aspecto. De la misma forma, el tema de la probabilidad razonable, el tema de la actuación ex ante para mitigar el peligro procesal, que ya más o menos lo he señalado, y la valoración integral de los criterios en cada caso en concreto, ¿no? O sea, necesitamos que al momento de valorar el peligro procesal se pueda determinar el tema en relación a en cada caso en concreto y evaluando los diferentes criterios que puedan existir en relación a la particularidad de cada uno. Siguiente, por favor. Bueno, para poder avanzar un poco, este es el caso de Gregorio Santos Guerrero, donde, por ejemplo, para poder fundamentar el peligro procesal, ¿no?, cuando estuvo en prisión preventiva, el señor Gregorio Santos Guerrero, los criterios que se tomaron en consideración por la Sala Penal Nacional, por ejemplo, fueron la repercusión de la gravedad de la pena que se impondría frente a la reacción del mencionado imputado y su voluntad de comparecer al proceso, la supuesta pertenencia a una organización criminal en tanto las facilidades de aquella que podría proveerle en su condición de líder, no solo en aras de ocultarse, sino también a fin de obstaculizar la actividad investigadora. En su calidad de presidente regional, podría interferir en el manejo de la documentación del citado organismo, así como de ejercer presión sobre los testigos y colores eficaces, estando que además contaría con los suficientes recursos económicos acumulados que podrían ser utilizados para obstaculizar el normal desarrollo de la investigación. O sea, son criterios de alguna otra manera que se han venido desarrollando a nivel de la Sala Penal Nacional, ¿no? Ahora bien, para poder avanzar, y solamente quisiera tocar así rápidamente el tema en relación al tema del caso del expresidente Ollanta. Desde mi punto de vista, yo sí considero, no solamente, yo considero que la prisión preventiva del expresidente Ollanta sí se encuentra justificada, ¿no? O sea, sí. Yo sí estoy de acuerdo que se le haya dictado prisión preventiva, ¿no? Y considero dentro de los argumentos dados por el juez Richard Concepción Carguancho, dos fundamentos muy importantes, ¿no?, que obviamente pueden quizás puedan debatir o no, pero a mi criterio sí son fundamentales. Dentro de uno de esos criterios que se ha señalado para poder decretar el peligro procesal es el tema de la compra de testigos en el caso de Madre Mía, lo que evidencia un comportamiento, su conducta procesal en otro caso, ¿no?, que no es el caso que se está investigando, ¿no? Entonces, hay un poco la
se podría decir, existe una corriente opuesta en el sentido de señalar de que en el caso en particular no se ha demostrado o no se ha probado judicialmente de que haya existido compra de testigos, ¿no? Esa es la otra corriente, ¿no? Sin embargo, hay que tener en consideración, como vuelvo a repetir, de que cuando hablamos de peligro procesal, no hablamos ni de hechos acaecidos, ni de certeza, sino hablamos de probabilidades, ¿no? Entonces hay que tener en consideración ello. Y hablamos, si es que, de probabilidad razonable, ¿no? Podríamos decir que resulta razonable o resulta plausible, ¿no? Resulta razonable y plausible en relación a los elementos de convicción señalados por el fiscal Juárez, ¿no? Y asumidos por el juez Richard Concepción Carguancho, ¿no? Resulta plausible o resulta razonable de que si es que se está evidenciando hechos concretos, datos objetivos, de que se habría producido una compra de testigos y por lo cual motivó una reapertura del caso Madre Mía, ¿es plausible o es razonable de que actúe de la misma forma o que esté actuando ya de la misma forma? Yo considero que sí, ¿no? Yo considero que sí, porque tendría una estructura lógica, ¿no? y tendría una inferencia válida en ello. Es razonable. De repente algunos pueden decir, ¿no? Que para ellos no es razonable, pero dentro de la justificación interna, que vendría a ser el tema de la validez, y dentro de la justificación externa, desde el punto de vista de la argumentación jurídica, que vendría a ser el tema de la verdad o falsedad de la premisa fáctica y normativa utilizada por el juez Richard Concepción Carguancho, a mi consideración sí es razonable y plausible haber fundamentado de esa manera. De la misma forma, en relación a otro fundamento, que es el tema de realizar anticipos de herencia a sus hijos, a sus hijas, ¿no? Justamente para desprenderse de su patrimonio con el fin de evitar un posible embargo o con el fin de evitar una posible reparación civil. Entonces, ello, ¿qué cosa evidencia? Ello evidencia desde mi criterio, obviamente, objetivamente, con datos objetivos, evidencia que el imputado no está de alguna manera sometiéndose al proceso judicial, porque existe norma expresa en el Código Procesal Penal que señala de que si es que un imputado, correcto, sabiendo que existe una investigación en su contra, ¿no? Sabiendo que existe una investigación en su contra, se despoja de bienes patrimoniales, esos bienes patrimoniales son susceptibles de ser declarados nulos, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración, como vuelvo a repetir, la integralidad de las normas para poder, de alguna manera, fundamentar. Y desde mi punto de vista, ese argumento también se traduce en una justificación interna y externa válida, ¿no? Para poder haber aplicado ese razonamiento. Solamente le dejo en esos dos argumentos, obviamente han existido muchos más argumentos, de repente menos, algunos argumentos que no han sido valorados afirmativamente por el juez Richard Concepción, pero también resulta un poco interesante, ¿no? El tema, por ejemplo, el tema de las hijas, ¿no? Si es que el tema de las hijas obedecía o no a un plan de fuga, ¿no? Entonces, hay criterios de alguna otra manera que se traen a colación para poder evidenciar este peligro procesal como probabilidad razonada, ¿correcto? Como probabilidad razonada, que eso es lo fundamental que debe actuar ex ante, no esperar de alguna manera de que haya realizado la fuga, como el caso en otros casos, no esperar de alguna manera de que efectivamente compre testigos para recién aplicar un peligro procesal, lo cual tornaría ineficaz la prisión preventiva. Ahora bien, no sé cuánto tiempo tengo. ¿Ah? Exacto, y todavía falta, pero bueno, tenía muchas cosas más para comentar en realidad. Si es que estoy abierto a las preguntas para hablar un poco sobre prolongación de prisión preventiva, que hay una dinámica bastante interesante, toda vez de que la Corte Suprema, justamente en la casación 147 de 2006, que es la casación denominada caso Goyo,
¿no? Ha sentado diversas doctrinas jurisprudencial vinculante, ¿no? Entonces, esa posiciones también ha traído una serie de criterios divergentes. ¿En relación a qué? Porque en relación a la prolongación de prisión preventiva ha sentado criterios solamente para la especial dificultad, pero no para el otro supuesto que es especial prolongación. Y yo también en relación a ello tengo una serie de criterios que se abordan justamente a raíz de la práctica judicial que vengo desarrollando, ¿no? Y también en relación, por ejemplo, al tema de la prórroga o lo que se denomina ampliación de la prisión preventiva, ¿no? Ya la Corte Suprema ha señalado de que la inexistencia de la prórroga o ampliación de la prisión preventiva, es decir, si es que, por ejemplo, el fiscal solicita 18 meses y el juez te da 12, tú ya no puedes pedir los 6. ¿Correcto? Tendrías que irte a una prolongación de prisión preventiva. Eso es lo que ha sentado la Corte Suprema, ha zanjado ese tema, ¿correcto? Sin embargo, eso trae también otro tipo de consecuencias, ¿correcto? Porque como hemos dicho, basándonos en principios de provisionalidad o variabilidad o temporalidad, las pruebas se actúan conforme el avance de la investigación, ¿correcto? No podemos sujetarnos o limitarnos en relación a si es que, por ejemplo, el fiscal pide 18, te dan 12 porque el juez considera que en base a las pruebas en ese momento y en base a las actuaciones fiscales en ese momento corresponde el plazo de prisión preventiva 12, pero sin embargo, si por ejemplo, lo que sucede normalmente en casos complejos con delito contra la administración pública con organización criminal, tú aumentas imputaciones, aumentas delitos, aumentas procesados, si antes tenías 10, ahora tienes 20, ¿correcto? Y por tener 20 no va a estar sujeto de alguna manera a los plazos máximos, considero de mi perspectiva que hay un criterio errado en ese sentido, ¿no? O sea, hay temas también inclusive que, por ejemplo, en relación a la inexistencia de la ampliación o de la prisión preventiva, sustentan de que tampoco es posible una prolongación de la prolongación, lo cual también hay criterios dentro de la Sala Penal Nacional que sí es posible una prolongación de la prolongación. O sea, hay diversas cosas también de alguna manera que se han venido desarrollando de la misma forma en relación a la adecuación de la prisión preventiva, que bueno, oportunamente, quizás en otra oportunidad podré desarrollar o las preguntas que estaré dispuesto a contestar. Gracias. Si alguien tuviera que hacer alguna pregunta. Muy buenas noches con todos los presentes, señores exponentes. En principio, felicitarle por la exposición al segundo expositor en el sentido de dilucidar la prisión preventiva respecto al caso Ollantumala. Y efectivamente, para agregar que la Constitución otorga al presidente este régimen, esta condición de presidencialista, y nuestro sistema penal, en base a eso, los funcionarios establecen la responsabilidad duplicada en el plazo prescriptorio. Atendiendo a ello y todo lo discernido por usted y por la Sala Penal, en cuanto al caso Gregorio, es congruente esa aplicación y esa medida. También en el caso del primer expositor, he recordado el primer día del seminario, donde existía dudas sobre la determinación del bien jurídico a proteger. Pero si tenemos una duda, ¿esto va a favorecer en la lucha anticorrupción? ¿O de una manera u otra se va a aplicar el indulto pro reo y estaríamos ocupando, como estamos ahorita en el 10º lugar a nivel de Latinoamérica, como el país más corrupto, y dentro del 101 a nivel mundial en la lucha efectiva anticorrupción? ¿No sería necesario tener certeza jurídica, doctrinaria y determinar el bien jurídico a proteger si procesalmente no se ha determinado ir a la fuente del derecho, que es la Constitución, y que establece que es la República, la cosa pública, y ese es el bien que se le otorga al funcionario a cuidar y velar? En ese sentido, el interés es subjetivo y la transparencia también es subjetiva, mientras que si determinamos de forma objetiva la cosa pública, y así lo expresa la Constitución, tendríamos una certeza dogmática, doctrinaria, mucho más concreta
y recién en la parte secundaria el interés, la transparencia, la objetividad, la diligencia en el proceder del funcionario cuando cumple sus funciones. Entonces, podríamos entender que toda decisión que tome siempre va a ser a favor de la nación. Y la pregunta, ¿quién le otorga ese poder al funcionario público? Gracias. Entiendo que la pregunta va hacia mí, ¿no? En primer lugar, no considero que la transparencia sea subjetiva. Si bien es cierto el concepto y todo eso subjetivo, cuando muchas opiniones convergen, ¿no?, en un mismo punto, hablamos de objetividad. Y yo creo que todos podemos darnos cuenta cuando una operación es transparente. Y una operación es transparente, evidentemente, cuando existe pues documentación que la sustente, cuando existe un apego a los procedimientos, cuando observamos que el funcionario no se ha apartado de su ROF, no se ha apartado de su MOF, cuando observamos que el funcionario no ha tenido pues una reunión clandestina con alguna persona. Lo digo no solo por ese tipo penal, sino por algunos otros, pero en el sentido, yo considero que la transparencia, a pesar de que podría ser considerada como subjetiva porque lo dice una persona, también tiene matices objetivos. Considero eso. Y tiene toda la razón, el no determinar claramente el bien jurídico puede dar un vacío de impunidad, ¿no? Yo creo que es necesario que se pongan de acuerdo. No obstante, me parece que nos es claro para todos cuando nosotros estamos sancionando una negociación incompatible. Me parece claro que, como ya les dije, cuando falta la transparencia, ¿no? ¿Y a qué extremos no llegar? No llegar a que cualquier interés pues, sea sancionado. Y efectivamente, doctor, la cosa pública resulta de imperioso interés. No podemos dejar de lado la cosa pública y tampoco el encargo que le dé el Estado al funcionario. Es el Estado el que le da el encargo al funcionario. El funcionario no debe perder nunca ese norte, esa misión que el Estado le da. Yo te encargo esto, protege mi patrimonio. Por eso, como existen así sujetos que tienen pues una doble plazo de prescripción en el delito de peculado, porque se entiende que el Estado está pidiendo protección. Le agradezco la pregunta.